Es un problema de salud pública. Es un problema también difuso, ¿no? Porque no se define completamente, adolece de una definición exacta. Sabemos que la definición más clara para el maltrato infantil, sobre todo para nuestro grupo con el que trabajamos, niños, niñas y adolescentes, es considerado todo lo que atenta contra el desarrollo físico, cognitivo, emocional de los niños, niñas y adolescentes. Esto, bueno, definitivamente los agresores son personas, instituciones y la misma sociedad. El maltrato, la violencia, es el uso intencional de la fuerza física, las amenazas contra uno mismo, contra otra persona, un grupo, una comunidad, que tiene consecuencias hasta inclusive pueden llegar a la muerte. Consecuencias físicas, consecuencias que dañan a la víctima. La noción de lo que son comportamientos aceptables, inaceptables, o lo que constituye un daño, también está influenciado por la cultura. Hay muchas culturas donde la violencia se da como parte de una costumbre, ¿no? Las mutilaciones, en fin, ¿no? Por historia, por cultura general sabemos esto. La violencia sexual, entonces, es considerada como todo acto agresivo en el que se hace uso de la fuerza física, psíquica, moral, para reducir a la persona a condiciones de inferioridad e imponer su conducta sexual. Lo hacen bajo sometimiento del cuerpo, y en contra de la voluntad de las personas. La violencia sexual se presenta en múltiples formas: el abuso sexual propiamente, los tocamientos, el exhibicionismo, la explotación sexual, el turismo sexual, pornografía, entre otros. Dentro del contexto donde se desarrolla también, ¿no? Tenemos que señalar que gran parte de la violencia sexual ocurre dentro de las familias, ¿no? Tenemos por la publicidad que sí hay casos, ¿no? De gentes extrañas o ajenas al círculo o al contexto familiar que abusan, pero más se da dentro de la familia. Esto inicialmente se da con un acercamiento, con insinuaciones, con acoso verbal, que van preparando a la víctima justamente para que se llegue a consumar los actos de daño. Luego pasan a un contacto físico, la penetración, que puede ser vaginal, anal o en la boca de la víctima. Son factores de riesgo para nuestros niños, niñas y adolescentes, la familia, ¿no? Considerando que riesgo es la mayor probabilidad para padecer un daño, y considerando también los factores de riesgo, que son las características o atributos cuya presencia se asocia con el aumento de la probabilidad de padecer un daño, ¿no? Los factores de riesgo, bueno, una familia disfuncional, papá agresivo, mamá víctima, una familia desorganizada, problemas antisociales de los padres, antecedentes de patologías mentales en la familia nuclear, la transmisión generacional de la violencia, tanto física, psicológica y sexual. Encontramos en los casos que vemos, de 10 casos de violencia sexual, 8 mamás también fueron víctimas de violencia sexual. Entonces, esto nos expresa claramente cómo se va transmitiendo de generación a generación, y muchas veces la intervención familiar, ¿no? Sobre todo de tipo sistémica familiar, sirve para que esta transmisión ya se rompa y termine. Otro factor de riesgo que encontramos en las víctimas es el hacinamiento, que bueno, muchas veces vemos a las parejas que comienzan a vivir dentro de una familia y la casa se transforma en una vivienda multifamiliar, entonces hay hacinamiento. El colecho también, que significa de que los menores duerman con los padres, que es un factor de alto riesgo, ¿no? Las debilitadas reglas y límites en el hogar, muchas veces por ausentismo o falta de supervisión, también van a significar lo mismo,
las conductas antisociales que comienzan en la niñez, con mentiras, con llamadas de atención, muchas veces por la búsqueda de ser entendidos. Y en la adolescencia, ¿no? Donde más también se da el ausentismo escolar, la limitación de acceso cultural y educacional. Todos estos factores son facilitadores para que se pueda dar la violencia, no son todos, estamos señalando los que más están al alcance de nuestra población. Y bueno, definitivamente también tener o marcar muchos de estos indicadores también ya sean en su conjunto riesgo. Los indicadores que vemos para la violencia sexual los consideramos dentro de la literatura que también está abierta, ¿no? Que vamos a encontrar en los niños, niñas y adolescentes sentimientos de angustia, culpabilización, vergüenza, el deterioro gradual de sus defensas físicas, psicológicas, manifestadas generalmente como problemas psicosomáticos, la anuresis, la cupresis, la alteración del sueño, el apetito, las cefaleas, el abuso propiamente cuando ya hay un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual, el debilitamiento del rendimiento escolar, problemas de conducta social, como ya habíamos también señalado como factor de riesgo, las dificultades para elaborar un proyecto de vida, aislamiento social, exclusión muchas veces del hogar por los padres cuando verbalizan que han sido víctimas y muchas veces, entre comillas, van favoreciendo más al agresor que a la víctima. Conductas sexuales explícitas, ¿no? Que vemos a veces en niños, el que hagan juegos inapropiados para su edad, como repetición de los modelos que han podido ver o a los que han sido expuestos. La reproducción de conductas con otros menores, como ya lo señalé, las relaciones constantes de secretos, ¿no? Búsqueda de decir una cosa y que no se lo digas a nadie. Niños muy reservados, muy retraídos, muy desconfiados, también vemos la otra parte, el exceso de confianza. Niños con conducta desinhibida, que muchas veces les gusta andar, ¿no? Con poca ropa, con ropa muy menuda, que no es un tema de calificación negativa, sin embargo hacen cosas para llamar la atención justamente porque ya han sido expuestos al daño. La búsqueda de relaciones promiscuas, generalmente eso se ve más en adolescentes, el consumo de alcohol, de drogas, el irse de la casa, y conductas sexuales también como la masturbación, ¿no? Y conductas inapropiadas para la edad del niño. Entonces, con todo esto, nosotros enmarcamos un criterio para la intervención. Hay ya un marco conceptual en relación a la atención de la violencia sexual y bueno, definitivamente eso tiene que ser multisectorial, integral, multidisciplinario, ¿no? Donde puede garantizar los aspectos legales, sociales, médicos ginecológicos, psiquiátricos, pediátricos, bueno, todos los profesionales que puedan integrar los equipos para la atención de las víctimas. Y no solamente los equipos de intervención inmediata, sino los equipos intersectoriales, porque el tema de violencia sexual no es un tema solamente de salud, tiene que ver con otros sectores que ya lo vamos a señalar. También abarca las dimensiones de la persona, sus dimensiones cognitivas, emocionales, sociales, sexuales y espirituales. Y las líneas de intervención definitivamente tienen que ser por las que existen en este momento desde el MINSA, lo que es promoción, prevención, atención, rehabilitación y en los distintos ámbitos, tanto individual, familiar, comunitario y sociocultural. Cuando les señalaba sobre los sectores que intervienen, hay 7 sectores involucrados para la atención de la violencia: el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
salud, la sociedad civil y todos estos involucrados. Desde hace, ya son 10 años que comenzó a trabajarse el Sistema Único de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, y esto inició como un piloto en el 2007 en el Cono Norte, después de que habían hecho un estudio de que las víctimas eran preguntadas más de 16 veces en relación al abuso. Pasaba de una información a otra persona y a todas las personas tenían que repetir lo mismo. Cuando el repetir es un victimizar, cuando es volver a dañar. Entonces se hizo este piloto donde estuvo involucrado justamente el Hospital Cayetano Heredia, las 16 comisarías del Cono Norte, el Ministerio Público del Cono Norte, y se buscaba justamente evitar esta revictimización. Se comenzó a trabajar ya con los códigos estandarizados del CUR, que es el Código Único de Registro, para preservar la privacidad del menor, para respetar su derecho a que esto no se haga público, y que la persona que iba a una comisaría informe sobre un caso de abuso, inmediatamente se llama al fiscal. Luego de eso pasan a una entrevista única en la Cámara Gesell, donde esa entrevista la realiza un psicólogo forense, es grabado, es también impreso. Esos impresos van, por ejemplo, al hospital, nos llega un impreso, y a la comisaría, al Poder Judicial, ¿no? Y a las instancias que tienen que ver con la resolución del caso. Esto se ha ido, después del piloto, definitivamente, luego de 2 años, ya salió una resolución para que se mantenga este tipo de trabajo, pero sin embargo vemos que en algunos otros distritos judiciales no se da así. Aquí en el hospital sí nos llegan las pericias, a veces no tenemos acceso cuando vienen de otros distritos, porque bueno, como hospital tenemos también la atención a cualquier persona que venga hacia el hospital. Luego de manejar los códigos únicos de registro que son para manejo integral, ¿no? Lo que tenemos que velar definitivamente es en la protección del menor y con los agentes de soporte en lo que podemos contar. Dotar, ¿no?, de los factores de protección y de riesgo, trabajándose con la familia y con las instancias comprometidas. En la pericia psicológica que nos envían Medicina Legal, y también en el tipo de trabajo que nosotros podemos hacer, no solamente de los casos enviados, sino los que pueden ser remitidos por alguna interconsulta de otro departamento del hospital, o de repente del colegio, o de repente de la comunidad. La información que tenemos que tener clarísima es el tipo de abuso que se ha dado, la edad de la víctima, el vínculo con el agresor, que eso es muy importante porque no es lo mismo que haya sido víctima del papá, ¿no?, a una persona pues, de la calle, ¿no? Inclusive la reacción de la persona, su propio temperamento también cambia, porque una víctima que ha sido tocada en el metropolitano puede tener muchas reacciones, tan igual como haya sido abusada completamente. Va a depender mucho de la persona. La edad del agresor, la ocurrencia de los hechos, la frecuencia de los hechos, la duración de los hechos, la respuesta de la familia. Aquí es importantísimo. Vemos que muchas mamás muchas veces también niegan el abuso, porque no piensan en que el padrastro que abusó de la menor, ¿qué va a hacer ahora de ella con los otros hijos que tiene, ¿no? Inclusive comienzan a culpabilizar a la menor por lo que ha develado. Y no solamente eso, cuando hay casos de abuso sexual, las familias hasta se desintegran, ¿no? Muchas veces protegen más al agresor que a la víctima, y eso lo vemos bastante seguido. Este es el fluxograma de atención del martes. Si nosotros nos ubicamos acá, por ejemplo, en las redes sociales, enterito,
En MAMIS, en el MAMIS recibimos las atenciones, aquí no, en el MAMIS recibimos las atenciones de la Fiscalía, de la Policía, de la Defensoría, pero también tenemos casos que son, como les decía inicialmente, trabajados dentro de las interconsultas. Si llega un paciente por medicina, por neurología, como nos ha pasado, dermatología, donde observan algunas cosas que no están bien, lo mandan a MAMIS. ¿No? Recuerdo mucho de una interconsulta de dermatología de una criatura que tenía unas verruguitas y fue derivada para descartar el maltrato. Igualmente de una adolescente que fue vista por cefalea en neuropediatría y le hacen una interconsulta inmediata porque la menor estaba ya develando un abuso sexual de parte de un tío y que la mamá sabía de estas ocurrencias. Eso se fue interconsultado y se atendió. Y definitivamente cuando ya es atendido por el MAMIS, ya nosotros lo que hacemos es llamar al fiscal y ya es tomado como caso legal. Igual, ¿no? Si ocurre algún tipo de maltrato en el hospital y llega a emergencia, se hace la detección, ¿no? Y la orientación, la derivación, y llega igual a MAMIS, ¿no? La idea es de que los pacientes que son atendidos en MAMIS también luego salgan a la comunidad, ¿no? Con los programas atendidos, ¿no? Y que a su vez puedan ser testimonio de las cosas que se les otorga y también del autocuidado que deben de tener. De las intervenciones que se están trabajando, luego de lo que les decía inicialmente, al recoger la información que nos envían o tenerla aquí en el hospital por los casos que se ven de la derivación por interconsultas, y así hacen las intervenciones. Evaluación de las funciones psicológicas, generalmente llenamos una ficha aparte de la historia y se hace la intervención terapéutica individual, familiar, grupal y posteriormente su incorporación para lo cotidiano. Evaluamos las funciones fisiológicas, cognitivas, emocionales, conductuales y sexuales. Luego de hacer toda nuestra ficha, vamos a encontrar aquí, por ejemplo, tengo un modelo de lo más usual, lo que más vemos, ¿no? En consecuencias fisiológicas tenemos la alteración del sueño, el apetito, las cefaleas, dolores estomacales, hiperhidrosis, dolor en las zonas genitales, miedos, la parte emocional, los miedos, la tristeza, los temores, penas, cóleras, iras, enojos, irritabilidad, impotencia. Las consecuencias cognitivas, los pensamientos distorsionados, van a presentarse muchas anticipaciones negativas, falacias de justicia, sentimientos de culpa, pensamientos de culpabilización, las conductuales, no querer salir, el desgano, pérdida de interés, no solamente por las cosas habituales, sino hasta por el aseo, ¿no? Porque piensan de que es mejor estar desasiados para que no llamen la atención a la otra persona. Aquí recuerdo el caso de una niña que cada vez que venía a la consulta venía con las uñas sucias, sin bañarse, ¿no? Y en algún momento cuando hablamos sobre el autocuidado, ella decía que prefería estar así, porque recuerda que el padrastro le decía de que ella era mucho más agradable cuando se bañaba y muchas veces para que no la toque ella no se bañaba. Las consecuencias sexuales, la masturbación, ¿no? Repetir las conductas con otros menores, la desinhibición, la búsqueda de relaciones promiscuas, como ya lo había mencionado antes. Luego de tener las conductas señaladas, también hacemos un análisis funcional justamente para nuestro trabajo, o ya de intervención. Vamos a ir trabajando el tipo de conductas
presentadas, ¿no? Y las respuestas, ¿no? Las respuestas fisiológicas, las respuestas cognitivas, las respuestas motoras, las respuestas emocionales. Eso nos va a permitir hacer nuestro objetivo de tratamiento y las técnicas que vamos a usar. Aquí, por ejemplo, les señalo, ¿no?, que en un caso de donde hemos encontrado el bajo estado de ánimo o la depresión, lo que vamos a encontrar es el dolor de cabeza, la alteración del sueño y del apetito. Dentro de los pensamientos, ¿no? Está el que me siento triste muchas veces por lo que me pasó, me siento sucia, pienso que me puede volver a suceder lo mismo, le puede pasar algo a mi mamá, a mi familia. Muchas veces esto mucho referido o acordándose de las amenazas que recibía, que si decía algo le iba a matar a la mamá o a los hermanitos. Él es malo, tendría la culpa de todo, que puedo estar pagando porque a mí me amenazaba que me iba a matar. En lo emocional también vemos, ¿no?, la irritabilidad, la tristeza, en lo motor que no se ve muy bien de repente en la diapositiva, pero hace referencia a la pérdida de las cosas habituales o de lo que estaba acostumbrada, ¿no? Pierde el completo gusto por lo que hacía y un desgano. Luego hacemos el análisis, como les repetía, y manejamos ya los objetivos terapéuticos. Lo que nos interesa en cuanto a las respuestas fisiológicas es regular las respuestas mencionadas, ¿no? Y eso lo vamos a trabajar en base a la relajación sistemática, a una relajación progresiva, a la visualización, ¿no?, positiva, que son técnicas cognitivas. En lo cognitivo, lo señalado nos va a permitir trazarlos como objetivo cambiar los pensamientos negativos a positivos. Y esto lo trabajamos con la reestructuración cognitiva, con autoafirmaciones positivas, con técnicas de costo-beneficio que son para los menores, para los más pequeños de repente, ¿no? Y con buenos resultados. Para trabajar la parte emocional igual, ¿no? Identificamos qué tipo de pensamientos tienen, tenemos que cambiarlos a positivos, tenemos que buscar la estrategia para el control de las respuestas emocionales negativas. Y para lo motor, que en ese momento no aparece en la diapositiva, es buscar que vuelva a tener interés por las actividades que antes le agradaba, mantener el tiempo ocupado, y volver poco a poco a sus actividades que realizar. Lógicamente, cuando hablo también en esta parte de la depresión, recuerden que ya lo había mencionado en los equipos son integrales y multidisciplinarios. Este trabajo también se hace de la mano con psiquiatría. Y bueno, en el caso de la ansiedad, ¿no?, también vamos a ver las respuestas que hay, las respuestas fisiológicas, cognitivas, emocionales, conductuales. Trazamos los objetivos terapéuticos y planificamos las técnicas que vamos a utilizar. Esto es dentro de un modelo cognitivo-conductual, pero nos sirve porque si alguien maneja otro tipo de intervención terapéutica, lo pueden hacer. La idea es de que tengamos los resultados, de que los pacientes sean rehabilitados, al igual que sus familias. Bien, la terapia cognitiva entonces nos va a servir cuando realizamos el análisis funcional de las conductas, nos va a permitir aclarar inclusive lo que se está reforzando o manteniendo la conducta de respuesta en el paciente. Para eso también trabajamos con la familia. La familia nos va a ayudar, porque muchas veces si la vamos a ver triste a una víctima, la mamá, por buena gente, le puede decir, pobrecita, mi hijita está sufriendo, y lo que hacemos es reforzar esa conducta depresiva o ese bajo estado de ánimo. Lo que tenemos que hacer es enseñarle a la mamá a que interrumpe ese pensamiento negativo y lo cambie por otro, llamando su atención con alguna otra actividad, tratando de animarla, ¿no?, de una manera muy sutil, que la paciente también no sienta de que se le está quitando su momento
repente de dolor, que sí lo puede expresar, que también tiene todo su derecho de sentirse mal, pero la idea es de que se vuelva a brindar a la paciente los recursos necesarios para sentirse bien. Entonces, una vez identificados los pensamientos, como ya les decía en la diapositiva que he pasado, nos permite, ¿no? Con la terapia, ayudar en este tipo de... Así que, en el trabajo de intervención, así como hemos señalado en el análisis funcional de las conductas, en la parte cognitiva, los tipos de pensamiento distorsionados también nos van a ayudar a que la misma paciente pueda identificar pensamientos racionales o adecuados. Cuando nosotros le vamos hablando sobre el tipo de pensamientos que tiene, vamos enseñándole también a reconocer que si ella siente este tipo de, que si piensa este tipo o mantiene este tipo de pensamientos distorsionados, va a sentirse mal, ¿no? Como aquí es un ejemplo que les he traído, ¿no? En sus pensamientos irracionales menciona, soy una fracasada, siempre voy a necesitar de que alguien pueda ayudarme a hacer mis cosas, siempre estaré con miedo a salir, soy callada, soy tímida, esto no me queda o no se me ve bien, o soy aburrida, o soy tonta. Le repetimos a ella misma sus pensamientos para que ella vaya dándose cuenta de que si sigue pensando así y que otras personas también podemos pensar igual, nos estamos identificando que al final, ¿no? Es una persona que no vale, ¿no? Ella misma expresa, al final llega a decir, yo no valgo, ¿no? Entonces, el que ella pueda reconocer sus pensamientos negativos nos permite también trabajar la parte positiva, a que esto cambie, a que se sienta bien, a que ella pueda ser capaz de darse cuenta que puede generar afecto, de que puede ser entretenida, de que es una persona agradable, atractiva, que tiene características y habilidades diferentes al resto de las personas, pero que eso no la hace sentir una persona menos valiosa. Y al final la idea es que ella misma llegue a reconocer que tiene valor y que se sienta que vale. Bueno, luego de eso, la parte cognitiva la trabajamos con técnicas como la reestructuración, como ya les había mencionado, también las técnicas de costo-beneficio para los más pequeños que se les va enseñando, ¿no? Cómo trabajarlo para que cambien sus pensamientos, y esto nos permite definitivamente que puedan aprender a enfrentar estos pensamientos, que puedan aprender a bloquearlos y que aprendan a sustituir. La idea es eso, que el paciente identifique las dificultades que tiene, que las bloquee o que las detenga y que sustituya con algo positivo. Eso lo tienen que trabajar como un hábito, conjuntamente con la relajación, conjuntamente con técnicas de relajación progresiva, con mantener sus hábitos o sus actividades cotidianas, y todo eso nos ayuda al resultado. Y bueno, hasta aquí la ponencia.